Sí, pero está. Acá me aparece. Ahí está, ahora sí. Sí, sí, está. Ahora sí. Bueno. Buen día a todos. Vamos a ver el último tema teórico práctico que va a entrar en el parcial, que es la parte de los conceptos básicos de cartografía. La cartografía, que es expresar sobre un papel algo que tenemos en la realidad. Y hay más que nada algo de la superficie terrestre. Entonces, pero tenemos un gran problema. La superficie terrestre, ¿qué forma, qué volumen, o qué es la superficie terrestre, qué superficie sería matemáticamente asimilable? ¿Qué cuerpo es la Tierra? ¿Una esfera, un geoide? Una esfera. Es una esfera, en principio una esfera, después es un geoide. Y nosotros queremos representar esa forma que tiene lados curvos en algo que va a ser un papel. Ustedes, cuando vimos ¿cómo es? Curvas de nivel, yo les mostré las cartas topográficas. Bueno, esta es la idea de esta parte de la cartografía que vamos a ver ahora. Representar un sector de la Tierra en un papel. ¿Está? Con ciertas características. Para eso vamos a empezar a compartir. ¿Ven la presentación? Sí. Bien. A lo largo del tiempo, primero los navegantes fueron recorriendo los continentes y fueron tratando de hacer un plano o un mapa de la costa. Entonces empezaron a decir, bueno, cartografía es la ciencia que se encarga del trazado y estudio de mapas geográficos. Sus orígenes son muy antiguos, aunque no se puede precisar desde qué fecha. La definición de mapa ha cambiado con el correr de los tiempos. Grafía es dibujo y carto es la zona que estoy dibujando de la Tierra. Podemos dividirlos en mapas geopolíticos o en mapas físicos, topológicos. O sea, en un lado tenemos un mapa de división política o podemos tener un mapa físico donde me indica con diferentes colores los diferentes niveles de la superficie terrestre. Hasta acá esto lo vieron en la escuela primaria, así que los dos tipos de mapas ya saben cómo los van a ir, cómo se pueden manejar. Hasta acá no creo que haya ningún tipo de problema. Pero la idea es, ya les digo, la idea es representar un sector de la superficie terrestre en un plano, en un papel. El tema era que, acuérdense, nosotros con la topografía teníamos un límite de longitud para el cual no incidía la curvatura terrestre y en el cual podríamos considerar que el sistema de representación fuera plano, que eran aproximadamente 10 kilómetros. Más allá de los 10 kilómetros, la curvatura terrestre influye, entonces hay que ver cómo ajustamos esas diferencias. Esta es una carta topográfica, por ejemplo, de Tandil, como las que vieron en curva de nivel. La semana que viene vamos a trabajar sobre una carta de estas. Vamos a hacer en el aula, a comenzar con el trabajo práctico. Así que cada uno va a recibir una carta, cada uno va a tener que hacer una parte sobre la carta que reciba. Les voy a comentar ahora, lo voy a repetir la semana que viene. La carta topográfica tiene acá en el encabezado, en la zona central, el nombre de la localidad a la cual pertenece. Si esto es Tandil, es muy probable que esta ciudad que tenemos acá abajo sea la ciudad de Tandil.
va a tener en qué año fue hecha la carta topográfica, en qué abajo al pie vamos a tener en qué escala está hecha, el segmento de en un trazado así en blancos y negros, representando 1 kilómetro. Más abajo de esto, acá no se ve, más abajo de esto van a tener la separación de las curvas de nivel. Acuérdense que las cartas topográficas tienen unas curvas de nivel marrones, que nos va a decir, bueno, qué separación están estas curvas de nivel. Después en el encabezado, si seguimos acá a la izquierda, vamos a encontrar lo que se llama la denominación de una carta topográfica. O sea, esta carta topográfica de Tandil tiene esta denominación de hoja. Después vamos a ver cómo se obtiene. Y a la derecha nos van a decir cuáles son las cartas topográficas o las denominaciones de hojas que siguen a la central. ¿Qué pasa? Si yo tengo una obra que voy desde la zona de Tandil y me tengo que pasar a mi derecha, tengo que pasar a la carta topográfica de al lado para seguir trabajando. Entonces me van a decir, bueno, si esta es mi carta topográfica actual y me tengo que venir a la de al lado, necesitan pedir en el Instituto Geográfico Nacional la carta la carta que sigue con la denominación que tienen expresada acá. En el margen, acá al pie del nombre de la localidad, se va a ver que dicen qué año se hizo esta carta en este sector. Y en el margen izquierdo digo, perdón, van a tener los datos de la declinación magnética de ese año. A su vez, en el margen derecho de la carta, van a encontrar, no, al revés. En el margen derecho de la carta van a encontrar, quería activar el puntero y no me acuerdo cómo lo activo. En el margen derecho van a encontrar datos de las parcelas o de los propietarios que puede haber dentro de esta carta, datos topográficos de la representación, o sea, todas las cartas que hizo el IGN tienen que haber un convenio de representaciones. No puede ser que cada carta tenga una representación distinta. Entonces se tuvo que fijar reglas de representación. Yo puedo tener cursos de agua, por ejemplo, que van a ser cursos de agua indicados con líneas azules y continuas. Ahora sí tengo sectores donde cuando el curso de agua se desborda, entonces marcaré con línea punteada que es el anegamiento de ese curso de agua. Y por último, acá abajo van a encontrar como si fueran 2 escuadras de papel, marcadas en el papel. ¿Saben por qué son esas 2 escuadras que están marcadas en el papel? No, no. Bien, yo tengo una carta que está en una escala determinada que acá abajo dice 1 en 100.000. ¿Están de acuerdo? Acá Sí, abajo Ok. sí, así es. dice 1 en 100.000. Si ustedes tienen el escalímetro, podrían medir en escala 1 en 100 y multiplicarla por 1000 los segmentos entre 2 puntos de esa carta. ¿Están de acuerdo? Sí, O sea, si yo tengo, por ejemplo, 7 centímetros y medio en la carta y lo tengo que multiplicar por 100.000, serían 750.000 kilómetros. ¿Está?
Entonces, no, 7.500 metros. Está bien. Entonces, ¿pero qué pasa? Las cartas están hechas en papel en un determinado tiempo. A lo largo del tiempo hubo periodos de sequía y periodos de humedad. ¿Y qué le pasa al papel con la sequía y la humedad? ¿Se contrae y se dilata? Exactamente, se contrae y se dilata. Entonces puede ser que si nosotros hoy por hoy tenemos una carta como la que van a tener el próximo sábado ustedes en la mano, que ya fue impresa hace varios años atrás, esa carta haya sufrido deformaciones. Hoy por hoy, si quieren pedir una carta, el IGN tiene escaneadas estas cartas y las sacan en el día, al día del momento que hacen los estudios, entonces no tiene esas deformaciones. Pero si la carta en papel ya tiene unos años, esa carta está deformada. Entonces, por ahí esos 7,5 centímetros, si ustedes quieren fijarse con la regla, o con el escalímetro, si este segmento que está acá responde a la escala o a los centímetros reales que ustedes estarían midiendo. Si responden bien, zafamos. Pero si no responden, tendríamos que mantener la escala que está en esta escala de papel. Por eso que se pone esta escuadra para poder medir sobre esta carta ya impresa hace varios años. O sea, esta escuadra me da idea de la deformación del papel respecto del punto en que esta carta quedó impresa, ¿no? ¿Quedó claro eso? Sí, clarísimo. Bien. Tenemos otra carta acá, por ejemplo, el de la ciudad de Chivilcoy, con las mismas características. Chivilcoy es esto, arriba a la derecha, un río. Tienen en las cartas, van a ver los trazados férreos o las rutas, las parcelas grandes y las curvas de nivel, como les dije. Y aparte acá van a ver una cuadrícula, que le estoy marcando ahora, en líneas verticales y líneas horizontales, que tiene una característica especial, que es la que nos va a ayudar para darle coordenadas a los puntos representados sobre esta carta. Ahora, a medida que avancemos con la representación, vamos a ver cómo llegamos a esta cuadrícula. Bien, ¿cómo podemos representar diferentes superficies o diferentes cosas en el terreno? Si yo tengo un levantamiento topográfico donde la distribución de mis puntos no superan los 10 kilómetros, yo puedo decir que estoy trabajando dentro del área de topografía. Entonces puedo representar todo, proyectarlo sobre un plano horizontal, bajo los puntos perpendiculares al plano, bajo las alturas, y después cuando puedo leer esto que tenemos acá, dónde está el punto A, dónde está el punto C, el B, y lo que acá en el espacio se ve como en una elipse, posiblemente en el plano sea una circunferencia. Pero este plano representa a todos estos puntos puestos en el espacio. Cuando nosotros hicimos taquimetría, también todavía les falta que algunos que les entreguemos los resultados de las estaciones totales, pero la taquimetría les va a devolver un AutoCAD con cada punto y cada cota. O sea, le va a devolver un punto trazado en el plano y al costado le va a poner la cota correspondiente. Entonces, vamos a saber qué posición relativa tiene respecto a los ejes X e Y y a su vez la cota de ese punto. Ese plano con esas características se llama plano de puntos acotados. Bueno,
Eso lo podemos hacer a nivel topográfico y es lo que van a hacer después cuando podamos entregarle estas planillas de el AutoCAD de la taquimetría. Pero ahora estamos viendo una situación distinta. Tenemos el mundo y queremos proyectarlo. El mundo es como dijimos al principio, es en principio podríamos asemejarlo a una esfera, pero en realidad no. ¿Por qué? Porque el mundo gira alrededor del eje norte-sur, ¿están de acuerdo? La Tierra da vueltas alrededor del eje norte-sur, ¿estamos bien? Sí, sí. Entonces, presenta que el radio terrestre a la altura del ecuador es un poco más grande que el radio terrestre en el sentido de los polos. Y si los dos radios son de diferente medida, ¿en qué se convierte esa circunferencia? En una elipse. En una elipse, muy bien. Y acá también tenemos una elipse. ¿Por qué de revolución? Porque al girar alrededor del eje norte-sur, la elipse está dando vueltas en este sentido. Es una elipse, como dijeron, entonces es un elipsoide. Ya no es matemáticamente la puedo asemejar a una esfera, a un elipsoide. Entonces, pero proyectar cada zona de la esfera en un papel nos va a dar algo como lo que tenemos acá al lado, que por más que querramos dividir por paralelos y meridianos esta esfera, en algún momento cada sector se va a ir separando y se va a ir deformando a medida que llega al polo. O sea, en el ecuador los voy a tener las dimensiones más estables, más cuadradas, digamos, si lo quieren tomar así, los ángulos más ortogonales. Pero a medida que nos acercamos al polo, cada sector, por más que esté separada en la misma distancia, cada sector se va a ir deformando más. ¿Lo ven a eso? O sea, fíjense esta unidad que sería un paralelo de separación y un meridiano de separación acá en el ecuador, el tamaño que tiene, y acá en el polo, si seguimos manteniendo la misma relación, fíjense el tamaño que tiene y cómo se deformó la figura. Entonces, tenemos que buscar alguna representación que sea lo más clara posible y que no deforme las magnitudes que a nosotros nos interesen. Entonces, los estudiosos fueron analizando diferentes formas de representar nuestra Tierra en diferentes planos, de manera de ver cómo se vería mejor la representación. Entonces, ¿cuáles son los principios y reglas matemáticas? A cada punto de la Tierra le debe corresponder un punto sobre la carta. O sea, si yo tengo un cubo, si el mundo fuera un cubo, yo podría decir, bueno, al cubo lo descompongo de esta manera y estamos todos de acuerdo. Pero si la Tierra es una esfera, ¿qué forma descompongo esta esfera? Entonces tenemos que buscar una solución que desde la esfera al planisferio, que como lo conocen ustedes, haya una cierta relación de puntos sin que haya muchas deformaciones en los continentes. Porque muchas veces vemos que los continentes, sobre todo los del hemisferio norte,
en realidad parecen más grandes de lo que realmente son. Son mucho más chicos en su extensión de lo que parece en un planisferio. Entonces, tenemos que buscar esta solución. ¿Qué superficie real tiene el continente en la esfera y cómo lo podemos representar sobre un plano? Y acá aparecen diferentes alternativas de representación. Fíjense, la más común que conocen ustedes es la cilíndrica. Ponemos un plano tangente al ecuador y representamos el planisferio. Fíjense lo que les decía recién, la superficie de Rusia que está acá arriba parece mucho más extensa que lo que realmente es, y es verdad. Leonardo consiguió bajar un programa, después si se suma le digo que se los muestre, en donde se pueden correr los países a un punto en común, por ejemplo el Ecuador, y ahí se ve la superficie comparativa de los países. Entonces, desde un planisferio se lo lleva al Ecuador y se ve una superficie comparativa de los países. El caso de Rusia pasa eso, como es un continente que tiene una extensión este-oeste muy grande, al yo estirarlo en el planisferio va a ser todavía más grande. La isla de Groenlandia que tenemos acá arriba pasa exactamente lo mismo. Es una isla que en la representación planimétrica parece casi un continente, pero no es así. Entonces, hay que seguir buscando formas. Este es un planisferio normal, este de Peters, como si lo hubieran comprimido para darle una longitud real. Otro que puedo hacer es decir, bueno, este cilíndrico no me sirve, voy a hacer una proyección cónica, voy a poner un cono en algún lado para estudiar la proyección de los continentes. Y este cono, por ejemplo, este cono que está apoyado en el polo norte, ¿qué va a hacer? Que las superficies que están en el polo norte se vean tengan una dimensión, pero las que están más alejadas del polo norte se vean más agrandadas. Puedo elegir una proyección azimutal, que es una proyección azimutal. Pongo un plano en coincidencia con el polo norte. Entonces, todo lo que es el polo norte está en escala 1:1, pero a medida que nos alejamos del polo norte, la superficie crece. Puedo hacer una azimutal ecuatorial también, si puedo poner un plano perpendicular al ecuador y pasaría lo mismo. Cada uno de estos sistemas de proyección o transformaciones matemáticas son las que nos permiten ver cómo llevar el mundo de una esfera a un plano. Por ejemplo, fíjense que en el continente sudamericano, de acuerdo a la proyección que vamos eligiendo, va cambiando la forma del continente. Por ejemplo, tenemos una proyección que se llama Mercator, que es la línea verde, que es esta que viene por acá abajo. Después la sinusoidal, la plane chart, la Mercator transversa, la ecuatorial stereographic, la equirrectangular, la de Nicolini, la de Cassini, la de Bond y la oval. Cada una de estas transformaciones le dan a este continente sudamericano una imagen distinta. Entonces hay que buscar la que mejor se adapte a la zona del mundo que vamos a estudiar. Entonces la idea, las transformaciones matemáticas que vamos a tratar de hacer es representar la Tierra en un plano y convertir las coordenadas
esféricas geográficas o geodésicas de latitud y longitud en cartesianas X e Y. Dentro de los planisferios que tenemos, por ejemplo, también está este de Mollweide. Fíjense lo que hizo Mollweide. Fue cortando a la altura de los océanos la transformación, de tal forma que lo que se deforme es el océano y no el continente. Entonces, como que acomodó las deformaciones. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, acá en el hemisferio sur, tenemos mucha deformación de mar, pero no de continentes. Él lo que hizo al hacer este corte de esta forma es que el continente sudamericano no se deforme y lo que se puede deformar es el mar, pero como este sector entre Sudamérica y África estaría sobrando, acá fíjense el planiferio que tienen acá arriba, lo cortó. Entonces esta transformación como que va tratando de acomodar mejor la representación del planisferio a una escala razonable. Bien, ¿cómo vamos a ir pasando de un lado al otro? Yo tengo un modelo físico que en realidad la Tierra no tiene un modelo físico matemático definido, como es una esfera, como es una elipse. En cada punto de la Tierra hay una magnitud que va marcando la gravedad que existe en ese punto. Entonces, si yo uno todos los puntos de gravedad, estoy armando lo que se llama un geoide. El geoide es la envolvente de los vectores gravedad de cada punto de la Tierra. Esos vectores gravedad tienen una forma, geoide quiere decir parecido a sí mismo y nadie más. Tiene una forma irregular. Entonces tenemos que tratar, y el geoide es un modelo físico. Yo tengo que tratar de convertir ese modelo físico en un modelo matemático para pasar de una coordenada a la otra. Entonces, en primer lugar, vamos a convertir ese geoide en el elipsoide de revolución, porque es como se aproxima. Y en segundo lugar, ese elipsoide de revolución lo vamos a tratar de llevar a la esfera. Habiendo convertido el geoide en un elipsoide de revolución, ya podemos acceder a un modelo matemático. En ese modelo matemático tengo la elipse, tengo un meridiano que va a ser el que voy a llamar como meridiano cero, que se definió el meridiano que pasa por la ciudad de Greenwich como meridiano cero. Y de ahí voy a empezar a medir la longitud lambda, que van a ser aperturas de ángulos centrales que van a ir en sentido negativo al oeste de Greenwich o en sentido positivo al este de Greenwich. Hasta que lleguemos a las antípodas. Las antípodas es los 180 grados partiendo de Greenwich, donde tenemos el cambio de horario. O sea, ahí es donde el mundo pega un salto de un día cuando hacen un vuelo en avión, porque pasan de menos 12 horas a más 12 horas. La longitud entonces de Greenwich hacia la derecha se mide en sentido positivo. O sea, toda Europa tiene la longitud positiva. De Greenwich hacia la izquierda
es longitud negativa. Nosotros estamos en longitudes negativas. Tomando como referencia el plano del ecuador, nos está faltando otra coordenada, que se define como altitud, latitud. Latitud que es phi. Desde el centro de la Tierra, trazo una línea, un punto P en la superficie terrestre, y desde el plano del ecuador hacia esa línea que tracé imaginariamente es donde tengo la latitud phi del punto en la Tierra. Esta latitud phi va a ser positiva hacia el norte y negativa hacia el sur. Europa va a tener, como dije, latitud phi positiva y nosotros vamos a tener latitud phi negativa. Así como la longitud puede variar entre 0 y 180 grados o 0 y menos 180 grados, la latitud puede ir entre 0 y 90. No va a ir más allá porque, de acuerdo a cómo está planteada, desde el ecuador, el máximo valor que puede tener la latitud es 90 grados y estaríamos señalados a los polos. El tema de los signos, podemos hablar de, ¿cómo es? Podemos decir positivos o negativos, latitud o longitud, o se puede marcar también con letras. Latitud, longitud positiva sería 30 grados este, por ejemplo. O sea, me está diciendo al este de Greenwich. O 45 grados oeste, al oeste de Greenwich. Y la latitud, 40 grados sur, al sur del Ecuador, 25 grados norte, al norte del Ecuador. ¿Estamos de acuerdo? Son las dos formas de poder definir la latitud y la longitud, con signo o con las letras de este y oeste, norte y sur. Bien. ¿Hasta acá algún problemita? ¿Alguna duda? No, no, solo que el modelo es un poco eurocentrista con Europa todo positivo. Pero pues bien. Y bueno, si según donde lo pongas es así, según la proyección que quieras. Si ponemos, hacemos una proyección en el sur, tenemos toda Argentina como centro o sea, el trazado del planiferio fue siempre esa conexión América del Norte, Europa al centro, o que se vean bien, lo otro que se vean bien abajo. Bueno, Bueno, ahí. entonces, ya tenemos latitud y longitud en el elipse de revolución. Puedo conseguir latitud y longitud en las elipsódicas. Y a su vez ahora, esta elipse de revolución es una elipse que tiene una excentricidad chica. Acuérdense, la excentricidad en una elipse era la relación entre el radio menor y el radio mayor. La excentricidad de la elipse es una excentricidad chica, así que se puede pasar muy bien a la latitud y longitud en coordenadas esféricas. Y de acá lo que voy a tratar es llevarlo a coordenadas X y Z del plano, para poderlo dibujar o representar en una carta. Acá tenemos los diferentes tipos de representación. Si yo pongo normal polar, o sea, esta vendría bien para lo que dijiste recién, esta al sur haría agrandar a Argentina y achicar a Europa, o sea, primero estaría Argentina. Veríamos la proyección del mundo de esta forma. El polo y el ecuador como máximo, más allá del ecuador no podríamos ver nada. La ecuatorial, veríamos el polo, el ecuador al medio y nos iríamos achicando hacia los polos. Podríamos ponerla una oblicua,
si quisiéramos hacer una representación respecto a una determinada latitud y longitud, donde esa situación se viera mejor. O sea, yo puedo ir poniendo estos planos de representación de acuerdo a lo que mejor me sirva para representar lo que estoy estudiando. ¿Están de acuerdo? O sea, si bien conocen ustedes el planiferio, pero pueden buscar otro tipo de soluciones para un estudio en particular. La cilíndrica, por ejemplo, la cilíndrica ecuatorial es la que me da típico el planiferio. La cilíndrica de los meridianos me va a dar esta representación del mundo. Y la cilíndrica oblicua me va a dar una representación de paralelos y meridianos de esta forma. Y después puedo poner una cónica, que la puedo poner en el polo, en el ecuador o en cualquier punto. Normalmente estos tipos de representación son convencionales y por proyección. También se las puede clasificar como conformes, equivalentes, equiláteras o equidistantes y afilácticos. Esto nos va a decir qué es lo que queremos, porque, a ver, cualquier tipo de representación va a implicar que alguna cosa se deforme. ¿Están de acuerdo en ese concepto? Sí, sí. Entonces, yo puedo tratar de que algo no se deforme o plantear algo que sea, que yo quiera que se mantenga con menor deformación posible. Entonces van a aparecer todos estos planteos, que la proyección sea conforme o equivalente, equilátera o afiláctica. Pueden ser azimutales o por desarrollo y pueden ser cilíndricas o tangentes y secantes. Muchas veces, las cónicas también. Las cilíndricas como esta y esta, o las cónicas que tenemos acá, estas que tienen acá representadas son tangentes. Pero si yo estos cilindros los hago secantes, corto el mundo por una secante, por un punto interior, ¿no? A la altura de un paralelo, por ahí voy a conseguir una deformación inferior. ¿Me siguieron hasta ahí? Sí, sí. O sea, a ver si puedo dibujar. Estoy con el mouse, así que no pretendan muchas cosas. Una representación tangente está por acá. ¿Está? Una cilíndrica. Yo podría dibujar una secante que corte imaginariamente la Tierra ahí y la deformación sería menor. Ok. Sí, sí. Entonces la podría plantear. Entonces, al plantearlo, en el momento de estudiarlo, planteo, en vez de usar una representación tangente, uso una representación secante y mi deformación va a ser mucho menor. ¿Listo? Fíjense cómo se deforman en función de las proyecciones que elegí, las deformaciones. Por ejemplo, si quiero una deformación cónica, una persona que está en el polo, una mitad del camino, a los 45 grados, vamos a ponerle, y una en el ecuador. Fíjense cuando hago la proyección de la persona en un plano. Esta persona parece que fuera mucho más larga que esta, y esta es mucho más ancha y larga. O sea, cómo se deformó la proyección. Si hago la de una proyección plana polar y pongo a las personas en las mismas posiciones, me va a dar que la proyección es así. Y si hago una proyección cilíndrica, me va a dar que en el ecuador
la persona parece que tuviera menos altura que las personas que están en los polos. ¿Ven por qué el tema de las deformaciones de los continentes cercanos a los polos? O sea, Rusia parece mucho más grande que uno que esté a la altura del Ecuador. ¿Por qué se deforma? Bien, acá viene el tema de las proyecciones. O sea, ¿qué quiero de un sector de la Tierra o de dos líneas que estén en las proyecciones? ¿Qué es lo que admito que se me deforme o no? Por ejemplo, una proyección equivalente, digo que S', o sea, la superficie S, va a ser K por S, pero, o sea, la superficie, esta va a ser una multiplicación directa de esta, un factor de escala. Pero no me dice que los lados tengan que ser iguales. O sea, en este caso es aparentemente un rectángulo puesto en la superficie terrestre, pero claro, un rectángulo en la superficie terrestre, los paralelos y meridianos no definen un rectángulo como diríamos nosotros, definen un paralelogramo. Entonces, tengo un paralelogramo definido por meridianos y paralelos. Lo que plantea esta proyección equivalente es que la superficie de esta en la Tierra sea igual a la superficie en el plano. La proyección conforme me dice que el segmento L y L de segunda pueden ser distintos a una constante por la longitud L, pero lo que no tiene que variar es el ángulo que forman los dos segmentos. O sea, esa es la proyección conforme. Y la proyección automecoica me propone que estos dos segmentos que acá en la superficie terrestre tienen igual longitud formando un ángulo alfa, los dos segmentos estén multiplicados por un factor de escala cualquiera, pero admite que el ángulo alfa sea distinto, que el ángulo que forman estos dos segmentos sea distinto al ángulo alfa. Entonces acá tenemos otro tipo de proyección. Bien, ahora nos vamos a referir un poco al sistema de representación que se usa acá en la Argentina. Acá hay un error esperen que voy a salir de la presentación. Eh, al, al- ahí, esperen un cachito. Lo vi ahora. ¿Qué están viendo?
¿Están viendo la imagen? No, estamos viendo sistema adoptado por Argentina, Mercator, Transversa, Gauss-Kruger. Está bien. ¿Eso está en presentación o está está Ah, está como en presentación? general, está en PowerPoint, no en presentación. Está en PowerPoint. Eh, ¿Por qué no entra ahora? Ah, ¿por qué se...? ¿Ahora? ¿Cómo la ven? ¿El PowerPoint nomás? Así es. No sé por qué no me deja compartir pantalla. ¿Ahora? Ahora sí, como Sí. presentación. Como presentación, listo. Bueno, en Argentina estamos usando lo que se llama el sistema de representación Gauss-Kruger. La idea de Gauss-Kruger primero es ir dividiendo la Argentina en fajas, como vimos, y Kruger le dio una mano con el tema de en cuántas fajas y en qué apertura. Entonces, ¿cuál fue el planteo de Gauss? Gauss dijo, bueno, voy a usar un sistema Mercator transversa. El Mercator transversa es el que usa una proyección cilíndrica, pero tangente a los meridianos. ¿Está? La proyección cilíndrica que conocíamos nosotros para el planiferio era tangente al ecuador. En este caso es tangente a los meridianos. Entonces, Gauss lo que hizo, agarró el mundo, lo dividió y lo fue cortando como si fueran gajos de naranjas, así como ven acá. Entonces, cada meridiano, cada dos meridianos se va cortando como un gajo de naranja. Y esta fue la representación que fue proponiendo Gauss para representar el mundo. ¿Qué pasa? Hay un meridiano, por ejemplo, que es el meridiano, lo que se va a llamar para Gauss, el meridiano central de esta faja, y a medida que él se aleja del meridiano central, va a tener más deformación. Entonces había que limitar un poco el tema de la deformación, porque si no, no se iba a conseguir lo que quería, que la representación fuera con la mínima deformación. Entonces, Kruger, que propuso, dice, bueno, la deformación
la separación máxima de esos meridianos va a ser de 3 grados. Entonces, a la Argentina la cortaron o la definieron en 7 fajas. Y acá, ojo, con la latitud o longitud, que hay dos cosas que siempre meten la pata, porque la longitud crece de derecha a izquierda. La latitud crece, longitud, de derecha a izquierda, mientras que la numeración de fajas de Gauss-Kruger crece de izquierda a derecha. Y la latitud va a crecer desde el norte hacia el sur, mientras que las coordenadas de Gauss-Kruger van a crecer desde el sur hacia el norte. Entonces, lo voy a repetir esto mismo, se lo voy a repetir en la próxima, para que les quede bien claro, porque en los exámenes a veces le yerran en ese tema. Entonces, divide la Argentina en 7 fajas. El meridiano central de la faja 1, a mi izquierda, es el de 72 grados negativo o 72 grados oeste, es sinónimo. Y a eso le voy sumando 3 grados. 72, 69, 66, 63, 60, 57 y 54. Bien. Con estos meridianos centrales de faja, las coordenadas de mis meridianos centrales de faja, mis meridianos de borde de faja o límite de faja son los meridianos que están a izquierda y derecha de la misma faja. Entonces, y van a estar, si cada faja tiene 3 grados de diferencia, ¿cuánto es la variación a los meridianos de borde de faja? Y si este es el meridiano central, ¿no? ¿Cuánto me tengo que separar del meridiano central? ¿3 grados? 3 grados es la faja completa, a izquierda y a derecha del meridiano central. Entonces, ¿cuánto para un lado y para el otro del meridiano? ¿Cuánto tengo que ir? 1,5 grados. O sea, yo estoy acá en el 72, acá donde puse el puntero. ¿Cuánto me tengo que correr para acá? 1,5 para cada lado, ¿no? 1,5 para cada lado, muy bien. Entonces, 72 negativo menos 1,5, 73,30. 72 negativo más 1,5, 70,30. Y así con todas las fajas. Tenemos el meridiano central de faja y tenemos los meridianos límite de faja o meridianos de borde de faja, que difieren de los centrales en 1,30 a izquierda y 1,30 a derecha. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Un punto ubicado en la superficie terrestre argentina, y ahora yo voy a seguir hablando de Argentina porque del resto del mundo puede haber elegido cualquier otro sistema de representación. Vamos a hablar de la Argentina. Un punto ubicado en nuestro país, necesitamos siempre para ubicar un punto en el plano, ¿cuántas coordenadas se necesitan? 2, X e Y. 2, muy bien, X e Y. Bien, la coordenada X va a ser una coordenada, y acá se van a dar vuelta las cosas, va a ser una coordenada que nace en el polo sur y sube por el eje X hasta mi punto en cuestión. ¿Está? Y a cada faja, en cada faja,
desde el meridiano central de faja va a ser el eje Y, que va a ser positivo hacia mi derecha y negativo hacia mi izquierda. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a ver, vamos a ver si los ponemos poner. Este es mi eje X. ¿Están de acuerdo? Así es. Y este sería mi eje Y positivo. O sea, acá, el cero está acá abajo. El cero está en el polo sur. Pero bueno, desde un punto puedo analizar, o sea, si ustedes querrían, mi eje Y lo tendríamos acá abajo. ¿Está? Lo que pasa es que acá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trasladar, como siempre, una auxiliar paralela al eje para poderla trabajar en el sector. Esta auxiliar es paralelo a este eje. ¿Están? Entonces, voy a borrar todos estos ejes para que no sean tan... Entonces, la coordenada Y de cualquier punto en la superficie terrestre va a quedar dada de la siguiente forma. K es una constante, que esa constante no va a ser otra cosa que el número de faja del meridiano central de faja. O sea, acá tengo la longitud del meridiano central de faja. Por ejemplo, menos 60 grados. ¿Qué número de faja le corresponde a menos 60? Empezamos. Menos 72, menos 69, menos 66, menos 63, menos 60. Al menos 60 le correspondería el número de faja 5. Entonces, el K sería un 5 para 60 grados. K por 1000 más 500. Le ponen estos 500 para que no aparezcan distancias de Gauss-Kruger negativas, más una distancia Y', que es la distancia que hay desde el meridiano central de faja a el punto en cuestión. Por ejemplo, si yo tengo un punto acá, esa distancia es Y'. ¿Está? Esa distancia Y' puede ser tanto positiva, si está al este del meridiano central de faja, o negativa, si está al oeste. ¿Está? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, que un
me dan una coordenada Gauss-Kruger que me dice que tiene una X de 6.534.511 en metros y una Y de 598.234. La coordenada X me está diciendo que desde el polo sur tengo 6 millones de metros. Y la coordenada Y me está diciendo que desde el eje central de faja está dando 598.000 metros. Yo tengo 506 millones desde el sur y el meridiano central de faja de la faja 5 es 5.500. Como este punto se encuentra sobre el meridiano central de faja, la coordenada Y' en este caso va a ser 0. Fíjense este otro caso. Este punto tiene coordenada X 5.867.000 metros desde el polo sur. Y a su vez, este es el meridiano, es la faja 4. La coordenada del meridiano central de faja sería 4 por 1000 más 500, 4.500. Pero esto está a 10 kilómetros antes de la faja. ¿Está? Entonces, las coordenadas de este punto P, ¿cómo van a ser? 5.867 kilómetros desde el sur y 4.490 kilómetros desde en Gauss-Kruger, 4.490 kilómetros. ¿Estamos de acuerdo? Sí, perfecto. ¿Puedo hacerlo en kilómetros o puedo hacerlo en metros? Si lo pongo, vamos a ir para atrás un cachito. Esta fórmula está hecha en kilómetros, acá arriba. Esto está hecho en kilómetros, pero también la puedo hacer en metros. Lo que cambia es la multiplicación de la constante. O sea, por 10 al cubo está en kilómetros, por 10 a la sexta está en metros. Son las dos formas distintas de expresar la coordenada de Gauss-Kruger. Bien, ¿qué pasa? A medida que yo me alejo del meridiano central de faja, la proyección sufre un agrandamiento respecto de la realidad. Entonces, lo que voy a calcular es lo que se llama agrandamiento relativo. El agrandamiento relativo va a estar dado por la fórmula AR igual a I' al cuadrado dividido 2 veces el radio de la Tierra al cuadrado. El radio de la Tierra lo podemos tomar, acá dice 6.400 kilómetros, es una opción. En realidad el radio terrestre es 6.370 kilómetros, 6.380 kilómetros. Es otra opción tomar esos radios. No es que esté mal uno u otro, en este caso se redondeó por las cuentas, pero posiblemente en vez de 6.400 tomemos 6.370 kilómetros, 6.380 kilómetros. ¿Cómo se expresa este agrandamiento relativo? Si ustedes hacen esa cuenta, por ejemplo, con los datos que tienen acá, y igual a 100 kilómetros
y el radio 6400 y hacen esta cuenta, le va a parecer que le da un número por 10 a la -4, -5 o -6. Es un número que no se puede cuantificar la relación. Y esto es como cuando veíamos en medición directa de distancia el error relativo. El error relativo que era la relación entre m y el valor medio. Pero si yo ponía un número decimal como el que les dije recién, no era verificable, no se podía leer fácilmente. Entonces, ¿qué hacíamos? Lo dábamos vuelta y lo expresábamos en forma de fracción. Acá también, el agrandamiento relativo lo expresamos como fracción. De esta forma me está diciendo, o se puede entender que a unidades iguales, 1 kilómetro se deforman en 8.192 kilómetros, o 1 metro se deforman en 8.192 metros. O sea, 1 metro se deforma en 8 kilómetros. Puedo tener una relación de la magnitud. Me tengo que correr 8 kilómetros para que mi deformación sea de 1 metro. ¿Me entienden cómo es el tema? ¿Entienden ese concepto? Sí, sí. ¿Por qué es mejor expresarlo en forma fraccionaria y no decimal? Bien, teniendo el agrandamiento relativo de cada punto que yo estudie, voy a tener que calcular el módulo de agrandamiento, que es lo que se estira la línea que une el meridiano central de faja con el punto en cuestión. Entonces acá sí, a este agrandamiento relativo le sumo 1 y acá no lo voy a expresar como fracción, sino que lo voy a expresar como decimal. Acá había una tabla que decía módulos de la deformación de Gauss-Kruger en función de la latitud y de la longitud de la distancia al centro de faja. Bueno, latitud, ¿cómo es? Le decía la latitud y la distancia al centro de faja. Bien, cuando yo tengo dos fajas contiguas, por ejemplo las 5 y las 6, a medida que yo voy acercándome al sur, un punto de una faja que esté en el borde, por ejemplo esos dos puntos están en fajas distintas, pero hay lo que se llama un salto de cuadrícula. ¿Por qué? Porque de acá tengo una cuadrícula y acá tengo otra. Entonces, las líneas que me marcan la cuadrícula de la faja 5 no coinciden con las líneas que me van a marcar la faja 6. Entonces, si se encuentran con una carta que tiene salto de cuadrícula, en la misma carta vamos a encontrar una cuadrícula llena y una cuadrícula punteada. O sea, representar todo esto de Gauss-Kruger en las cartas topográficas nos llevó a representar una cuadrícula. Entonces, este ángulo que tenemos acá, gamma, es el salto de cuadrícula. Gamma no va a ser otra cosa que el delta lambda. El delta lambda, ¿cuánto era? Cada faja, ¿cuánto tenía? 3 grados. Entonces el delta gamma, lambda,
Acá está mal puesto acá tiene que ir delta lambda, no gamma, delta lambda L, es de 3 grados, y multiplicado por el seno de la latitud. ¿Por qué por el seno? Fíjense que a medida que, si yo tengo la media esfera, a medida que mi latitud aumenta, el salto de cuadrícula el ángulo este gamma va a ser mayor. ¿Están de acuerdo? Sí, sí. Espérenme un cachito. Espérenme un cachito. Disculpen. O sea que a medida que yo bajo en mi latitud, en mi latitud, el salto de cuadrícula se va a hacer más grande. Con lo cual, podemos una carta topográfica de, por ejemplo, Ushuaia, su salto de cuadrícula va a ser mucho más que una carta topográfica de Salta. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Muy bien. Esta es la ciudad de Buenos Aires. Esta es una carta particular. No tiene. Ciudad de Buenos Aires tiene un cambio de faja en el medio. Si ustedes se fijan, acá alcanzan a apreciar las dos. eh, los dos colores de las cuadrículas, una llena y una punteada. ¿Se alcanza a ver? O acá en el borde. Fíjense acá donde dice Sí, 80. sí se ve, profe. Acá donde dice 80 en el borde. Un poquito más arriba, hacia el lado del 82, va a decir, van a ver una línea punteada. Bueno, que la ciudad de Buenos Aires está en una zona de cambio de fajas. Entonces, a veces, si tenemos que empezar un trabajo en una faja y tenemos que pasar para el otro, hay que seguir con las coordenadas en la carta contigua. Ya que tenemos, por ejemplo, no se va a ver acá. Acá cuando hay una carta con coordenadas así, que está en el borde de faja, estos números 66, 68, 70, 72 es la coordenada de Gauss-Krüger de las líneas continuas, o sea, de la carta en cuestión. Al pie de página, en esta imagen no sale porque quedó afuera de la proyección, van a ver las coordenadas de las líneas de la otra carta. Entonces se van a poder manejar con las coordenadas Gauss-Krüger de la otra carta. Acá a la izquierda, arriba, van a encontrar un número de 4 cifras, 2 chiquitas y una grande. Es el número de la coordenada de Gauss-Krüger. O sea, el Gauss-Krüger se forma de 4 a 6 números. Entonces le va a decir número de faja y kilómetros. Estos son 2 kilómetros. Entre línea y línea, Gauss-Krüger está separado por 2 kilómetros. Lo mismo la X. Al pie de la carta vamos a encontrar la coordenada X con 4 cifras, como acá, desde el polo sur.
Y después tienen acá arriba, a la izquierda, van a tener la longitud extrema de esta carta, y la longitud de esta carta viene de acá como número oeste más grande, y en este punto tengo la longitud oeste más chica de la carta. Acuérdense que la longitud crece de derecha a izquierda y Gauss-Kruger crece de izquierda a derecha. Bien. Bien. Gauss-Kruger hizo esto, pero el IGN tuvo que ir dividiendo todo el territorio argentino en diferentes cartas. Entonces, ¿cómo hizo el Instituto Geográfico Militar en su momento, Nacional ahora? Dijo, bueno, Gauss-Kruger partió de que la separación de sus fajas son 3 grados. Entonces, vamos a hacer una carta en 1 en 500.000 que abarque 3 grados de ancho por 2 grados de alto. Y la vamos a denominar con el nombre del meridiano del paralelo central en estos 2 grados. Vamos a dividir por grados, o sea, vamos a tener 3 paralelos. El paralelo central, que siempre va a tener que ser impar, y el meridiano central de faja. Después, a esas cartas de 2 grados por 2 grados, de 3 grados por 2 grados, las divide en 4 cartas, y son las cartas que nosotros conocemos como las de escala 1 en 250.000. Son cartas que tienen una apertura de 1 grado 30 de ancho por 1 grado de alto. Y a cada carta, ahora vamos a ver el esquema cómo se va dividiendo, cada carta la denomina con números romanos. En esta primera etapa, a esta primera carta de 1 en 500.000 la divide en 36 cuadrados, 36 rectángulos de 30 minutos de ancho por 20 minutos de alto. Y esta es la carta que tenemos como en escala 1 en 100.000. A este le falta un 0. 1 en 100.000. Después, a cada una de esas cartas de 1 en 50.000 las vuelve a dividir en 4 partes, 4 cartas de 15 minutos de ancho por 10 de alto, las numera del 1 al 4. Entonces, siguiendo con la numeración de la carta inicial, sería 3960, había sido 24 la de 1 en 100.000, 3. La de 1 en 250.000 ya no se usa, se saltea. Si bien es un paso intermedio, pero no se usa, por eso se pasa desde la numeración de la carta 1 en 500.000 a la de 1 en 100.000 directamente. Y por último, la de 1 en 25.000, que abarca una superficie de 7 minutos 30 segundos por 5 minutos, que se define con letras de la A a la D en forma corrida. Por ejemplo, 3960, 24, 3A. Vamos a ver cómo serían todas las divisiones estas en gráficos. La carta 1 en 500.000 es la más grande. Acá tengo el paralelo central de la carta. Acá tengo el meridiano central de la carta. Esta es la carta 3960. Ángulo, acá tengo el paralelo este. El paralelo es 39.
A ver si puedo hacerlo de acá. Bueno. Escribir con... Este paralelo que pongo acá en el medio es el paralelo 39. Este meridiano que pongo en el medio es el meridiano 60. Este es paralelo impar. 39 hacia arriba tengo que poner uno más chico, 38. Y hacia abajo, 40. A cada una de estas cartas la divido en 4. Mejor dicho, a esta carta la número 1, 2, 3, 4 y serían las cartas que se llaman 1 en 250.000, según donde caiga. A esta carta de 1 en 500.000 las divido en 36. Y estos 36 van numerados de corrido. Según donde esté la ubicación de mi punto, esta es la carta 24, por el ejemplo. A esta carta 24 la divido en 4 y a esta mi punto sigue cayendo en la 3 y a esta carta 3 la divido en 4 y obtengo la carta A. Entonces esa sería la denominación 396024-3A con la que yo tendría que ir al IGN a pedir esa carta. Todo esto salió, o sea, ustedes por ejemplo en el Google, si se ponen en una ciudad y le piden latitud y longitud, le va a tirar latitud y longitud. Bueno, esa latitud y longitud, si quieren ir al IGN y pedir la carta que corresponde a esa latitud y longitud, tendrían que hacer este proceso para poder hallar el nombre de esta carta. Bueno, acá tenemos de vuelta la división de las cartas. Y otro ejemplo más. 37, 63, 36, 38, 64, 30, 31, 60. Las divisiones y así voy llegando hasta interiorizar, a llegar a este punto. Bien, así como Gauss-Krüger hay otro sistema, el UTM, que en vez de ser fajas como Gauss-Krüger se llaman zonas. Y en vez de tener 3 grados de ancho, en el UTM tienen 6 grados de ancho. O sea, tienen tienen una apertura mayor. Gauss-Krüger es un cilindro tangente del módulo, de manera que el módulo de deformación en la X es 1 en el meridiano central. El de la UTM es secante y el módulo de deformación aplicado es 0,996, la constante. En Gauss-Krüger se utiliza como arco el meridiano del ecuador al polo, el valor resultante del elipsoide utilizado, o sea, de acuerdo al elipsoide que usemos, ahí vamos a tomar el arco del meridiano al polo. En la UTM va a ser siempre un valor constante de 100 millones de metros en el hemisferio sur. Cuando empezamos con medición directa a distancia, dijimos que para definir una unidad de patrón siempre se definió como 100 millones de metros al arco del meridiano que pasaba por Greenwich entre el Ecuador y el Polo Norte. Y en otra diferencia, en coordenadas planas que en Gauss-Krüger se designan como X e Y, en UTM las nombra como norte y este. Por ejemplo, acá tenemos la división de la Argentina con el UTM. Zona 21 para
UTM corresponde con el paralelo, el meridiano 57, el 20 el 63, el 19 el 69 y el 18 el 75. Bien. El sistema de información geográfica, hoy por hoy, se ha volcado en informar todos los datos que puedan sobre diferentes puntos de la superficie terrestre. Entonces, a través del GPS, se van analizando qué tenemos de conocimiento sobre una superficie. O sea, por ejemplo, Cartoarba me dice en una localidad un plano, un lote, y me puede dar quiénes son los propietarios, las longitudes del lote, los antecedentes, qué tenemos, las dimensiones de las calles. O sea, todo esto que antes estaba volcado en papel, hoy está volcado en internet y se puede consultar. Por ejemplo, acá tenemos en la ciudad de Buenos Aires un punto de la ciudad donde me da coordenadas de latitud y longitud y le puedo sacar una foto al local que tenemos enfrente. Nos dice la superficie total del terreno, la superficie cubierta, el frente, todas las características de esta propiedad. O sea, acá se nuclea todo lo que tiene cada propiedad o cada característica, incluso instalaciones que puedan ir por las calles. Acá tenemos otro sector, en Córdoba, donde tenemos un sector que podría haber sido las vías en algún momento, y esto es una vista aérea, por eso acá dice elevación 0 metros, no, elevación 1 kilómetro, altura del ojo 1 kilómetro. O sea, estamos a 1 kilómetro de altura y acá me está diciendo las coordenadas de latitud y longitud. Me las marca como sur y norte y oeste, no me pone signos negativos. Y en esta dirección pueden ir a consultar todas las cartas del IGN. No todas están abiertas al uso público, algunas están descargadas y se pueden visitar gratuitas, otras hay que pagar. Eso no, no estamos exentos, pero algunas sí se pueden visitar en forma gratuita. Bueno, ¿quedó claro? Sí, profe. Bien. La clase que viene entonces van a tener que traer instrumental de geometría. Voy a necesitar que traigan, igual se lo voy a recordar cerca del día, una hoja tamaño A3 de calcar o tipo plano, cinta scotch, escuadras y escalímetro. Y vamos a trabajar en grupo en el aula. Bien, Buenísimo. Perfecto. entonces nos juntamos ahí y vamos a trabajar con esto. O sea, hoy vieron toda la parte teórica. Para la próxima tengo una presentación de la clase práctica para que la vean ahí mismo, qué es lo que tenemos que hacer.
y sobre eso, a medida que vaya pasando, van a ir trabajando en el trabajo práctico. O sea, el enunciado del trabajo práctico ya está subido, así que hay que trabajar con eso. ¿Listo? Profe, Sí, una consulta, no me quedó claro lo de Gauss-Kruger, el tema de la longitud, cuando crece de derecha a izquierda, mientras que la numeración de Gauss crece de izquierda a derecha, ¿no? la longitud crece de izquierda, crece De derecha a de izquierda derecha a izquierda. y Y Gauss-Kruger Gauss de derecha a izquierda. de izquierda a derecha. No me Sí, quedó claro ¿qué la pasa? altitud, ¿cómo crece? ¿Crece también en el mismo sentido? No, la latitud crece de arriba para abajo y Gauss-Kruger crece de abajo para arriba. Ah, ok, muchas gracias. De nada. ¿Alguna Profe, otra consulta? Sí, sí, el trabajo de campo de la semana pasada, ¿se entregaría entonces la semana que viene? sí, sí. Ok, en las consignas del trabajo práctico que están subidas, no son los mismos datos que nosotros planteamos en el aula. ¿Eso deberíamos colocar con, con nuestros valores o nos adaptamos a...? No, ¿cuál era el de replanteo de curvas? Sí, Sí, tenés que usar el del que pusimos en el aula. El sí, que sí, pusimos, perfecto. el que planteamos, Pizarrón, ¿no? El que se pusieron en el pizarrón, claro. listo. Perfecto, profe. Vale. Igual, a ver, igual son todos los ejercicios para todos los equipos. Si bien en el campo hicieron, tenían que hacerlo todos. O sea, todos los replanteos lo tienen que hacer todos. No que porque son el equipo 1 hacen nada más que el ejercicio 1, no. Tienen que hacer todos los ejercicios, los 3 ejercicios tienen que hacer todos los equipos, todos los grupos. ¿Está? Sí, Bueno, listo. ¿Algo más? buen fin de profe. Gracias igualmente. Listo, profe. Buen fin de. Buen fin de, profe, Chao, nos chao. vemos. Gracias. Gracias. Gracias igualmente.